Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, el más allá, ufología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a las 12 de la noche en Cadena Azul Radio y Azul FM. Estimados oyentes, queridos amigos, buenas noches. Con vosotros, Fernando Muyor, quien conduce habitualmente este programa, y bueno, esta noche vamos a tratar en profundidad el cristianismo, un tema que aún a día de hoy guarda mucho misterio, sobre todo la figura de Jesús de Nazaret. Es por ello que hemos reunido aquí esta noche a una gran parte del equipo del programa y además al autor, epiloguista y prologuista de un ensayo realmente impresionante, Jesús de Nazaret y el reino de la verdad. Vamos a presentar a continuación a todos los que vamos a participar esta noche aquí en el Candelabro. Guillermo de Miguel Amieva es abogado, investigador, escritor, autor del ensayo que vamos a tratar esta noche y el cual vamos a desmenuzar, Jesús de Nazaret y el reino de la verdad. Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estamos? Por la tierra, digo. Muy bien, aquí en principio todavía confinados, pero la verdad es que día a día adaptándonos, como ya comentábamos fuera de micrófono. Y bueno, la verdad es que muy bien, muy bien. Vamos cada vez a más, que es lo propio, ¿no? Y en fin, hay que ser positivo, Guillermo, si no... A continuación, María Ramos Trujillo, que es médico documentalista del Hospital General de Castellón y prologuista del libro. María, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Rubén Marzá, jovencísimo, tiene 21 años, ni más ni menos, con estudios de ingeniería y su auténtica vocación, que es la psicología, es el epiloguista de este ensayo. Muy buenas, Rubén. Muy buenas, Fernando. Seguimos con una nueva incorporación al equipo del programa que más tarde se reincorporará, puesto que en estos momentos, en fin, ha tenido cosas que hacer, pero la vamos a tener a lo largo de este programa, que es la doctora Ana Mafé. También tenemos aquí en estos momentos a nuestro querido amigo Frank Escandel. Frank, muy buenas. No se te escucha, Frank. Claro que sí. Encantado. Buenas noches y gracias. Frank es escritor, investigador y también gran experto incluso a nivel de simbología, es tecnólogo. En fin, la verdad es que tenemos aquí también a otro auténtico erudito y Juan G. Caparrós, querido amigo, muy buenas. Buenas noches, un saludo cordial a todos. Un saludo cordial. Y nada, vamos a comenzar ya el candelabro. Lo primero, Guillermo, ¿por qué has titulado este libro Jesús de Nazaret y el reino de la verdad? El título, la verdad es que no ha salido de golpe. En literatura te pueden pasar dos cosas, o que el título nazca antes que el contenido del libro, cosa que también pasa, o que vaya surgiendo a lo largo del recorrido. El título tiene que ver con una ubicación de Jesús que bajo mi punto de vista tiene un espacio de tiempo concreto que es exclusivamente la verdad.
si queremos acercarnos a Jesús, yo creo que hay que hacerlo básicamente desde la verdad. Y tenemos que huir de todo aquello que no represente la verdad de la historia del personaje. Este es el motivo principal por el cual yo creo que el título es apropiado. Ubicar a Jesús en un dominio que es accesible para todo el mundo, pero que no puede ser distinto ni nada diferente a la verdad. Ujú. Una cosa, precisamente has titulado el libro Jesús de Nazaret y el Reino de la Verdad. Sin embargo, ¿por qué Nazaret? Precisamente cuando nació Jesús, Nazaret aún no existía. ¿No tendría que ser mejor Jesús el Nazareno? Puedes tener razón en este aspecto. La verdad es que tradicionalmente se le conoce como Jesús de Nazaret también, ¿verdad? Y esto de alguna manera es convencionalmente admitido. Y por otra parte también era un nazareno, o pudo ser un nazareno en doble sentido. No solo por ser una persona nacida en Nazaret, sino porque los esenios más cualificados, y yo creo que Jesús pudo tener más que ver con el mundo de los esenios, los más cualificados esenios, los que alcanzaban los misterios más profundos, se les llamaba nazarenos. Uh-huh. Damos la bienvenida en estos momentos a Ana Mafé, también que se reincorpora. Ana, muy buenas. Hola Ana, ¿qué tal? Hola. Frank. No, en este caso yo he venido a escuchar a Guillermo, yo escucharé primero. Uh-huh. Y lógicamente pues luego pues tendremos esa conversación, pero primero tengo que escuchar al autor, a la prologuista y al epiloguista en este caso, claro. Uh-huh. Que sí. Bueno, pues lo primero también efectivamente me gustaría tanto la prologuista como el epiloguista pues que nos contaran un poco acerca de este libro, sus impresiones. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo claro. yo? Bueno, vale. Rubén mismo. Bueno, pues nada, yo primero de todo quiero decir que Jesús es una figura no muy recurrente en mi vida, ¿no? Es bastante nueva. Guillermo no ha sido el pionero en este caso, sino que ya desde hace un año conozco a un grupo de gente que en Valencia que se llama Grupo Bíblico Universitario, con los que cuando los conocí pasé a formar parte de su grupo para estudiar un poco la Biblia según lo que los evangelios decían, para conocer Jesús, la parte de Jesús evangélica. Ahora por parte con Guillermo he conocido una nueva faceta, una nueva perspectiva a la hora de conocer a Jesús. Como Guillermo también comenta, en películas, en otras fuentes se puede reconocer, se puede vislumbrar diferentes formas de acercarse a la figura que fue Jesús, a la persona que fue Jesús. Y pues nada, por mi parte, el libro de Guillermo me ha parecido, bueno, me ha encantado la verdad, porque me gusta mucho la forma en la que se atañe al tema, en la forma en la que lo aborda. Es una perspectiva muy fresca, para mí, vaya, te ayuda a pensar, no es dogmática, no es... Y nada, pues me ha gustado mucho y lo he disfrutado y me ha ayudado mucho para yo poder seguir en esta búsqueda que es la de la verdad. Me ha encantado. Uh-huh. Bueno, pues sí, lo dice alguien de 21 años. Ya tenemos mucho, ¿no? Y es el epílogo, o sea, vaya. Que ¿cómo será el, uh-huh. ¿cómo será el libro? Yo el libro hay que leerlo, porque Rubén dice que te ayuda a pensar. A mí lo que me ha hecho es traerme a la memoria, hacerme recordar muchos momentos de mi relación con Jesús a lo largo de estos 50 y tantos años que tengo. Lógicamente no es un camino estanco y la gente se cuestiona mil cosas. Mi relación con Jesús es diferente a la que tiene Guillermo y yo voy a hacer mi prólogo está casi hecho desde el otro lado, ¿no? Yo he tenido una relación más profunda a lo largo de mi vida, con momentos muy críticos y de mucha crisis
con el tema, pero lo abordo desde el lado más tradicional, por decirlo de alguna manera. Es verdad que Guillermo te lleva a su terreno, según comienzas a leer, él te va llevando y cuando quieres darte cuenta ya estás metido en donde él quiere que estés. Y es detrás de un velo que o corres tú o él no te lo va a correr. En ese sentido, el primer libro de Guillermo, yo no es el primero que leo, pero el primer libro de Guillermo, si nadie lo ha leído, es el que te impacta por cómo escribe. Me gusta o no gusta, eso ya cada uno, pero la forma de relatar y la forma de llevarte la mano por el texto que él quiere que leas es muy suya. Y el libro este en concreto es un libro para cualquier persona que tenga un mínimo de capacidad crítica y analítica. Cualquiera que me refiero a cualquier tipo de pensamiento previo, edad o situación personal. Y el momento en el que lo ha escrito es un momento en el que yo creo que el 99% de la población busca cosas en este momento y se replantea otras tantas. Pues sí. Vamos a profundizar a partir de ahora un poquito más en esos escritos. Y bueno, la primera pregunta que se me ocurre, María era de procedencia esenia, ¿no? Entonces, bueno, Jesús no tendría que haber nacido, por ejemplo, en una... Bueno, en los esenios precisamente tallaban las casas en las cuevas, ¿no? Entonces, ¿cabe la posibilidad de que haya nacido en una de esas cuevas y no donde se dice que nació? Es que cuando hablamos de Jesús y afirmamos cosas, yo por esto soy muy cuidadoso en el libro, ¿no? Estamos afirmando cosas que están un poco en el aire todas. Claro. No creo que haya nadie que pueda afirmar algo muy concreto sobre Jesús. Cada perspectiva, y es lo que yo creo que en el libro tiene un punto de interés, es el buscar lo poliédrico a la hora de ver las cosas. Quizá a lo mejor Rubén me dará la razón porque le gusta mucho la física. Nuestra sociedad está acostumbrada a ver las cosas desde una cara, ¿no? Y siempre pretendemos buscar lo lineal y lo que es más homogéneo porque quizá nos da más seguridad. Pero con respecto al tema de Jesús, yo creo que no hay nadie que nos pueda dar una afirmación muy completa de quién fue. Por eso a mí me gusta ver todas las perspectivas. Desde Benedicto XVI, los rabinos, los científicos. Hay científicos que concretamente me parece que se llama, si la memoria no me falla, Tabor, que nos habla de que Jesús era hijo ilegítimo con María, con un soldado romano, que el padre fue un soldado romano de origen judío, que lo llamaban el Pantera. Esto se lo dices hoy a un católico, que Jesús es hijo ilegítimo del Pantera, y le puede dar un soponcio. Esto es una teoría arqueológica. Estos señores encontraron una tumba a 5 kilómetros de Jerusalén, donde descubrieron un osario que ponía Santiago, hermano de Jesús, es el primogénito, era la costumbre, hijo de María. Y los israelitas se quedaron con los huesos, acogiéndose a su legislación, y aunque el osario se puede demostrar que era del siglo I, nos hemos quedado con la duda de los huesos, ¿no? Esta es una teoría más. Un Jesús que pertenece a una familia relacionada con el linaje de David y que en principio era el heredero político del rey David y que tenía, entre ellos a sus hermanos, una especie de gabinete en la sombra en contra del Imperio Romano. Juan Bautista sería el líder espiritual y cuando muere Jesús asume los dos, el espiritual y el político. Pero esta es una teoría. O sea, por eso te digo que a mí cuál me gusta más, ¿no? Para mí el Jesús verdadero, que no tiene por qué ser la verdad, para mí es el esenio. Pero bueno, en medio de todo eso hay que analizar muchísimas cosas, porque yo en el libro lo que yo no aspiro es a descubrir todas cosas, porque no soy teólogo, no aspiro a descubrir un Jesús concreto especialmente perfilado, sino que busco que el lector tenga una aproximación y que se vaya acercando a la figura de Jesús y con los datos que doy, apoyándome mucho además y fundamentalmente en Benedicto XVI, que nos da una clave fundamental para encontrar a Jesús,
pues mi intención es que el lector se aproxime y que haga su perspectiva. Ana, buenas. Cuéntanos también, en fin, has leído un poquito, pues previamente lo que sabemos de este ensayo. ¿Qué percepción tienes? Bueno, en primer lugar, enhorabuena a Guillermo por su trabajo. Vaya. Hacer una abstracción de Jesús es apasionante, porque si algo bueno tienen los mitos, y Jesús, evidentemente, entre otras muchas cosas, es un mito, es que la percepción de él, de ese mito, depende del bagaje individual que cada persona lleva. Y como el bagaje individual que cada persona lleva son unos zapatos únicos y extraordinarios, pues que cada uno haga el esfuerzo de intentar llegar a ese mito desde su propia vivencia, pues ya de por sí para mí es un ejercicio que, como muy bien dice Guillermo, no es hacer exégesis teológica ni bíblica, porque no nos corresponde, no estamos en ese ámbito académico, pero dentro del ámbito humano pues me parece fundamental pues poner los ojos más allá de nosotros mismos. Dicho esto, que quiere decir que, como muy bien dice Guillermo, lo que él habla de Jesús, pues puede que algunas personas o incluso nosotros no estemos de acuerdo, pero no significa que no sea su propia vivencia. Con lo cual, todos los que hablamos de Jesús partimos de una verdad. Esa verdad, yo tengo la mía propia y quiero decir que desde el punto de vista práctico, yo distingo a dos Jesús. ¿Vale? Y distingo al Jesús humano y al Jesús divino. Si me dices físicamente dónde está el Jesús humano, pues el Jesús humano es un personaje, es un ser que existió, un humano que existió históricamente sin ningún tipo de dudas y que era judío y vivía dentro de una idiosincrasia judía. Hace 2000 años, las nenas que tenían 12 años eran consideradas como nenas que habían dado el paso de nenas adultas. A los 13 añitos y a los 12 años y medio, los nenes y las nenas ya eran prometidos en matrimonio, porque el concepto del amor es un concepto de hace 200 años, si llega. Entonces, esta forma de perpetuar la especie a nivel sociológico, que ahora mismo ni nos cabe en la cabeza, era el uso corriente en aquella época. Por lo tanto, hablar de según qué cosas de forma alegre indica que hay un desconocimiento muy profundo. No lo digo por ti, Guillermo, ni mucho menos. Lo digo en general porque, como buen estudiador de Jesús, seguro que te has leído otras cosas que te sorprenden porque dices: madre mía, pero sabe hace 2000 años la idiosincrasia judía dentro de lo que es el pueblo hebreo, de qué iba el asunto. Entonces, hay una serie de datos que para mí son más interesantes, no por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Esto es como estar en un juicio y escuchar a alguien. Cuando lees los evangelios, hay ciertas cosas que no se dicen. Y para mí, ahora que me he tomado la molestia de durante 5 años estudiar qué era un hebreo hace 2000 años, encuentro sentido de que no se dijeran, porque para el momento todo el mundo lo sabía. Tened en cuenta que los evangelios la tradición oral es de hace 2000 años. Entonces, esa tradición oral no somete a juicio escrito o a juicio valorativo cosas que se dan por hecho en una sociedad. Y esto es muy importante, porque el poder de la tradición a veces se diluye en estos detalles. Entonces, a partir de ahí, tengo que confesar que tengo muchas ganas de leer tu libro y de conocer esa parte de Jesús que ahora me ha venido a pinceladas. Y que nada, y que enhorabuena y que, en fin, ve soltando prenda a ver qué podemos sacar. Frank. Primero que todo, una observación. La primera vez que yo vi, y fue una casualidad absoluta, yo soy del campo de como Rubén en este caso, soy del campo de las ciencias duras, ¿no?
pero la primera vez que yo escuché esa afirmación del famoso Yeshua Ben Pantera, lo leí en una novela precisamente de ciencia ficción. Y Rubén también será asiduo a él, me imagino. Una novela de Arthur C. Clarke y Stephen Baxter llamada, creo que en español se llama La luz de otros días. Me lo encontré. Eso sobre una máquina del tiempo en la que se va y se viene. No sé si es que exactamente hay un cierto autor español por ahí afuera cuya idea de libros pues se parece bastante a La luz de otros días de Arthur C. Clarke. No voy a hacer ninguna, digamos que, valoración en ese sentido, pero fue la primera vez que lo escuché. Luego también, y para en este caso para los oyentes y las personas que estén viendo el vídeo, luego también es la historia de Brian, en la vida de Brian, la famosa película precisamente de Monty Python. Es una forma de precisamente de hablar de vamos a decirlo, de este relato alternativo o apócrifo o menos generalizado que se tiene de esta persona que pudo haber sido ese Jesús histórico. A mí me gustaría preguntarle entonces a Guillermo la cuestión del nombre, porque primero tenemos que cuando dice que María, su madre, Mariam, la elegida de la semilla, creo que es la traducción de su nombre, cuando le visita este personaje que se hace conocer como Arcángel Gabriel, la famosa anunciación, ¿correcto? Cuando le dice, le llamarás Emanuel, ahí hay un nombre. Luego tiene otro nombre, que es Jesús en este caso. ¿No sería Jesús más bien, y eso es una pregunta a vuestra consideración, no sería Jesús más bien en ese sentido un título más que un nombre? Gracias. Podría serlo. Yo no me he centrado tanto en el nombre a la hora de escribir el ensayo, ¿eh? Yo me he centrado más en la figura. Y a mí la figura me parece más interesante que el nombre, ¿no? Me has hecho reflexionar ahora sobre el nombre. He dado por sentado que Jesús se llama Jesús. Y luego, como decía antes, he intentado buscar fundamentalmente al Jesús histórico, al Jesús rabino, al Jesús maestro. Evidentemente, ese es el hombre que yo entiendo que hay que posicionarse para mirarle de frente. Y el Jesús cristológico que viene después es una resurrección que, bajo mi punto de vista, está inventada por la secta que se mantiene después de su muerte. Pero lo que es evidente, bajo mi punto de vista, lo que sí que, de las pocas cosas claras que sí que tengo, es que Jesús es un hombre, no es una persona que sea hijo de Dios. Ese es el primer punto. Es un hombre mortal de carne y hueso y es un hombre judío. Pertenece a la tradición judía, crece dentro de la tradición judía y dentro de la tradición judía muere. Y bajo mi punto de vista, muere porque rompe con toda la estructura sociopolítica del Estado de Israel al interpretar la Torá de una forma totalmente novedosa para la época y que implicaría, siempre hablo desde mi punto de vista y sin establecer conceptos fijos, creo que lo que Jesús fundamentalmente hace es molestar la estructura social y política de Israel porque rompe con lo que la sostiene, que es el rito. El rito como un elemento desde el cual se recaudan los impuestos, se sostiene toda la estructura del Sanedrín, el rito que se reitera y se repite desde el templo, la sinagoga y la familia, de tal manera que une al pueblo de Israel de tal manera que lo que Jesús hace es romper con eso, y al romper con eso, rompe con las estructuras sociales y políticas de Israel. Pero yo entiendo que además lo hace con visión. Es decir, yo creo que Jesús, para mí, es un gran iniciado, no es alguien que tenga una sabiduría divina, sino que tiene una tradición detrás que le ha sido enseñada y que viene del fondo de los milenios. Yo creo que Jesús se da cuenta de que el judaísmo tiene que aperturarse al mundo gentil. Y lo dice cuando Jesús dice hay que amar al enemigo,
no solo me conformo con amar a mis amigos, es decir, a vosotros. Nosotros hemos solido interpretar esto dentro de una escala reducida, que es entender que Jesús está diciendo que a sus amigos les quiere y a sus enemigos, a los que no le quieren a él, también les quiere. No. Lo que Jesús está diciendo, bajo mi punto de vista en ese momento, es: yo a vosotros, judíos, que sois mis amigos, os amo, pero me diferencio de vosotros porque también amo a mis enemigos. Y los enemigos de Jesús son los gentiles y son los romanos. Y cuando amas a alguien, lo que les tienes que dar es lo más bueno que tú tengas, ¿no? El tesoro que tú tengas. Y el tesoro que Jesús tiene es la Torá. Y por eso él quiere extender la Torá interpretada y extensivamente, se lo quiere dar a los gentiles, a los que son sus enemigos. Es una ruptura social y política completa, con una visión, bajo mi punto de vista, ubicándola en el contexto histórico enorme. Y además esto en el libro lo comprobamos porque dentro de las fuentes que yo he leído hay un texto muy interesante y muy bonito de leer, que está escrito por Jacob Neusner, que es otro de los religiosos con los que dialogo dentro del libro. Jacob Neusner es un rabino reformista afincado en Nueva York, es un estadounidense judío, y un día se le ocurrió escribir un libro que se titula Un rabino habla con Jesús. El libro es un viaje imaginario en el cual Jacob Neusner se considera a sí mismo un judío de la época y se va a hablar con Jesús el día que da el Sermón de la Montaña. Nos cuenta cómo admira la interpretación que Jesús tiene de la Torá, lo extensivo que es, luego ya lo analizaremos más adelante si queréis, pero le reprocha precisamente lo que te estoy diciendo, que Jesús habla al individuo y no habla al pueblo de Israel, no está con él nosotros. Y además Jesús me exige que abandone todo y que le siga a él, es decir, que abandone la familia, que abandone el trabajo. Además Jesús tiene una interpretación laxa del rito, pero nosotros no, para nosotros el rito es importante. Te das cuenta que Jacob Neusner, que es un judío de 2000 años después, echa de menos en Jesús que no esté al lado de lo que es el pueblo de Israel. Tú imagínate si Jacob Neusner, 2000 años después, es capaz de decirle a Jesús que no puede seguirle porque rompe con todo. Imagínate qué impacto pudo tener en el Sanedrín de la época un mensaje tan absolutamente rupturista con lo social y con lo político. Yo creo que ahí es donde está uno de los elementos más importantes a la hora de analizar la vida de Jesús, bien sea un soldado, bien sea un líder político, bien sea un rabino. Yo creo que esta es la clave de su crucifixión. Luego podemos hablar de otras cosas. Y la interpretación de la Torá, evidentemente, una interpretación bellísima. Luego, si queréis, podemos adentrarnos en qué significa. Pero bueno, no me voy, párame, porque es que, Fernando, como si he escrito el libro y no me paras... Bueno, ¿qué percepción tienes tú acerca de quién era Jesús realmente? ¿Fue un rabino para ti? Sí, yo creo que un rabino tuvo que ser. Lo que no podemos todavía diferenciar es si era un esenio o si era un rabino normal. Hombre, si la madre era esenia, ¿no? En principio podría parecer. Pero bueno, las perspectivas y el acercamiento que hay son variadas y hay que analizarlas todas, ¿no? Ya te digo, yo no creo que se pueda establecer una verdad clarísima. Yo prefiero que sea esenio. Además hay un libro del siglo XIX de Edouard Schuré, que lo analizo en el libro, que es un teósofo francés, que habla de Jesús como un gran iniciado, el que recibe la tradición cultural, religiosa que se ha producido en la humanidad desde Brahma hasta pasando por Zoroastro, por todos los místicos indios, en fin, que él recibe esa tradición y que la mejora y que es el más grande de todos los maestros sabios a lo largo de la historia. Bueno, esa perspectiva sí. me gusta mucho. Habría que clarificar a los que nos están escuchando y viendo por YouTube también que los esenios precisamente destacan porque tienen ciertos talentos especiales, ¿no? Eran considerados como magos, sabios, en fin. Médicos, ¿no? Médicos también. Médicos, sí, efectivamente. Vestían túnica.
la imagen que nosotros hemos tenido de Jesús es una imagen con túnica. Los rabinos no visten túnica, pero los esenios eran rabinos también, era una secta rabínica. Era una secta rabínica que se caracterizaba porque era mucho más estricta a nivel moral. De ahí que la extensión que Jesús hace de la Torá sea aún más allá. Por ejemplo, cuando Jesús analiza el no matarás de la ley mosaica, dice, bien, no hay que matar, pero proscribamos la ira, porque si proscribes la ira, que es el estadio antecedente antes del cual una persona va a matar, estás poniendo una valla de protección ética. Esto, por ejemplo, es lo que le encanta a Jacob Neusner, este sentido mayormente interpretativo de Jesús. Entonces los esenios tenían una mayor rigidez ética y moral a la hora de aplicar la Torá. Eran vegetarianos, según las fuentes, tenían conocimientos de medicina, vivían en el Qumran, en el Mar Muerto, y se descubrieron hace 60 o 70 años los evangelios del Mar Muerto en unas vasijas de barro que estaban metidas en las cuevas y que descubrieron unos ganaderos que estaban por la zona. Bien, esta es una parte con la que yo me quedaría, pero también pudo ser un rabino, esto lo cuenta Mario J. Sabán, que es un rabino argentino, con una flexibilidad mayor que Jacob Neusner. Hay rabinos que ya empiezan a incorporar la figura de Jesús como judía, porque es que en realidad el cristianismo, por mucha etiqueta que se quiera poner, el cristianismo es judaísmo, y es el judaísmo más evolucionado, que es el de Jesús. Entonces hay algunos rabinos que ya empiezan a aceptar en Jesús a un gran maestro. Y para Mario J. Sabán, Jesús sería un rabino fariseo. Ya sabéis que los rabinos y el judaísmo en general, y también hace 2000 años, permiten la interpretación extensiva de la Torá. O sea, el judaísmo tiene el interés de que no es dogmático, salvo los ultraortodoxos, claro, que también existen. Pero el rabino judío puede interpretar la ley mosaica y hacer extensiones de la misma. Y esto es muy interesante, porque nos plantea un entendimiento filosófico casi intelectual de la religión que a mí me parece muy, muy curioso. Y los fariseos eran, dentro de las sectas rabínicas, los que más gustaban o los que más practicaban esta interpretación. Y había dos sectas fundamentales, una eran los ileístas y otros eran los samanitas. Los ileístas eran más flexibles en el rito y los samanitas eran muy rígidos en el ritual. Y Jesús, de alguna forma, estaba disconforme con ambas partes, porque Jesús era laxo en el rito, lo cual no satisfacía a los rabinos samanitas, pero por otra parte era mucho más rígido que los propios ileístas, con lo cual tampoco les conformaba. Y su maestría era tan profunda que ambas sectas le tenían envidia, al parecer, según estas interpretaciones, cosa que sería lógica. Este enfrentamiento contradictorio de Jesús a las dos sectas, la envidia y el hecho, esto ya es una concedura mía, y el hecho de que además sus postulados rompieran con las estructuras sociopolíticas de Israel, le ponían en el disparadero de la crucifixión, claro. Entonces, este rabino que vemos aquí es otro rabino diferente al esenio, al gran iniciado, al que domina los misterios ocultos de la humanidad a lo largo del tiempo y luego los saca a relucir, frente a otro tipo de secta rabínica que sería muy intelectual, pero también muy religiosa, pero dentro de un formalismo y apartada de los pensamientos profundos y esotéricos que tendrían los esenios. Frank. Sí. Por ejemplo, la primera vez que yo escuché la relación que tenía Jesús o que pudo haber tenido Jesús con los esenios fue en el libro llamado El efecto Isaías de Greg Braden, que además entra en profundidad en la espiritualidad esenia, explicando una serie de cuestiones y precisamente de lo que hablas, Guillermo, explicando también una especie de sabiduría oculta de alguna forma que ellos poseerían.
aunque recordemos también que o se dice, ¿no?, que Jesús, bueno, es donde permanece realmente, es ese exilio, ¿no? Ese exilio forzado que es a Egipto, donde tenemos además la gran capital del conocimiento, que es Alejandría, que está precisamente ahí, y es donde creo recordar que es a donde llegan o donde llegarían sus padres. Es decir, ya había comunidades judías ahí también en Alejandría, y entonces ese sería una especie de judaísmo helenizado o helenizante de alguna forma, que sería una explicación a todo este conflicto del que también estás hablando. Y no, tampoco considero, primero que todo, yo no soy cristiano, tampoco soy judío, tampoco soy musulmán, no soy nada de la revelación abrámica, por lo tanto me salvo a lo mejor o no. Habiendo leído, eso sí, tanto la Biblia hebrea como la Biblia griega o cristiana en este caso, recuerdo que al volver de este exilio, Jesús hace la lectura de la Torá en el gran templo, en la gran sinagoga. Eso no lo hace el hijo de un sirpe carpintero. Además, un carpintero, un maestro de obras, es una persona con mucho... no es un carpintero hoy en día, que se ve más como una persona que tiene una vocación, ¿no? Es algo más vocacional, perdón, que algo más universitario, se podría decir hoy en día. Un maestro de obras en ese tiempo era una persona muy importante. Por lo tanto, sabemos que los niños judíos, a los 12 años, al igual que los cristianos y los musulmanes, que son pues un poco los primos o hermanos menores del judaísmo, es que lo son realmente, celebran lo que se llama el Bar Mitzvah, que es la primera vez que leen la Torah en el templo, pues precisamente lo que celebra sobre los 12 años aproximadamente. No, después de eso es que se va, perdón. Es que hace el Bar Mitzvah y se le permite leer en el templo. Y la otra observación es, en esta agitación, en esta sacudida que produce el mensaje de Jesús, es que, y no quiero ser irrespetuoso con las personas creyentes que puedan estar escuchando o puedan estar viendo, pero a mí me da la impresión, leyendo la historia de Jesús, es que estaba persiguiendo que le arrestaran y estaba violando flagrantemente la ley judía. Todo eso él lo sabía. Él sabía que no podía celebrar una última cena, ni mucho menos desde el punto de vista de los judíos. Yo he tenido amigos judíos que me lo han explicado, ni desde el punto de vista de los judíos el decir, el hacer una ofrenda de sangre y de carne, eso era gravísimo para los judíos, especialmente los judíos de la época. Entonces da la impresión como que este personaje del que nos están hablando estaba buscando que le arrestaran de alguna forma. Sí, adelante, sí. Guillermo. Precisamente esto lo cuenta Benedicto XVI en la vida de Jesús. Benedicto XVI, no recuerdo todo el extracto, más o menos viene a decirnos que Jesús deliberadamente provocó que el prendimiento fuera anterior. La última cena la hizo no en el momento que se hacía, que era en la Pascua, sino días antes, y que lo hizo deliberadamente para que le prendieran y para que además fuera sacrificado el día de la Pascua, que es cuando se sacrificaba a los corderos. Lo que nos viene a decir Benedicto XVI es que es un acto deliberado para transformarse él en el Cordero Pascual hombre, en el Cristo. Y eso sí que es una gran diferenciación ya con respecto al judaísmo, siguiendo siendo judío, porque Jesús nunca será judío. Yo interpreto que en la autoinmolación lo que hace es unificar el rito con el fondo espiritual. Es decir, él mismo se transforma en el símbolo del que será luego el futuro rito y une sus enseñanzas a su ejemplo. Porque cuando él dice, pon la otra mejilla, o amaré al prójimo como a mí mismo, todos sus mandamientos interpretados los cumple. Y los cumple hasta el extremo de que el poner la otra mejilla la pone hasta el final. Lo que quiero decir es que en otro tipo de tradiciones religiosas es muy difícil encontrar
un rito, un significado simbólico que coincida con la verdad. Y sin embargo Jesús hace coincidir, al sacrificarse él, hace coincidir lo que él enseña con lo que él hace. Y esto tiene una importancia a nivel ritual y simbólico extraordinaria, porque esa es la verdadera transformación del judaísmo. Yo siempre hablo diciendo que estamos hablando de una transformación real del judaísmo, de que con él alcanza la mayor cota ética posible que ha podido tener. Y curiosamente, el judaísmo ha rechazado a Jesús. Esto es lo que a mí me llama la atención, porque ¿cómo se puede preferir sacrificar a un ser humano que lo da todo y elegir a Barrabás, que había optado por la violencia, por el matar, e incumplía el primer mandamiento de la ley mosaica, ¿no? No tiene ningún sentido. Y sin embargo, el judaísmo, bajo mi punto de vista, se quedó estático en el momento que crucificó a Jesús. Se quedó estático, y hoy mismo yo entiendo que lo más inteligente que puede hacer el judaísmo es recuperarle, más o menos desenclavarle de la cruz, irse metafóricamente al Calvario, sacarle, bajarle y reconocer su grandeza judía y incorporarle a la Torá y al Talmud. Esto es lo que yo creo que tendría que hacer el judaísmo. Dios me libre de dar consejos a nadie. Y al propio tiempo, yo creo que el cristianismo tendría que enterrar al Jesús cristológico, al Jesús evangélico, al Jesús mítico, que también nos ha servido de mucho en la civilización occidental, pero no deja de ser un mito. Creo que tendría que enterrarle y reconocer que es un hombre que no tiene esencia divina mayor que la que pueda significar la armonía espiritual que cada ser humano o cada ser vivo pueda alcanzar en la tierra a través de sí mismo. Si eso lo podemos llamar Dios, armonía o como quieras, yo entiendo que eso es la esencia divina a través de la que se navega realmente. Y además, con respecto a esto, perdonad que me extienda un poco más, hay una frase demoledora de Benedicto XVI. Ya Benedicto XVI hay que leerle entre líneas, porque es un tipo que sabe muchísimo. Lo que pasa es que hay que ponerle en contexto. Benedicto XVI pertenece a una institución que no es libre. Es una dictadura medieval. No es una democracia ni está compasada al siglo XX. Y el estar atado a las estructuras férreas del Vaticano le impide hablar abiertamente, pero él habla entre líneas. Y entonces, en la vida de Jesús, yo me encontré con un párrafo que dejaba todas las puertas abiertas, por supuesto, pero que para los que nos gusta leer entre líneas y que somos buscadores, te daba la pista de cuál puede ser el pensamiento esotérico de este Papa. Una cosa es su pensamiento tradicional, abierto a la Iglesia, como hacen todos los papas, contar la tradición, la apariencia, y otra cosa es que Benedicto XVI no sepa llegar a la verdad y quitar el velo. Y lo hace. Y en esta frase que os voy a decir, es la frase clave del ensayo. A partir de ahí es donde yo empiezo a pensar. O sea, que yo a Benedicto XVI para mí en el libro es Parsifal. Es el que descubre el Santo Grial. Y entonces en esta frase nos dice lo siguiente. Dice, en el tiempo de Jesús, vida eterna no significaba vida del más allá como cualquier lector moderno pudiera llegar a interpretar. Ahí empieza. Qué bueno. Te está diciendo que si en arameo vida eterna no significa el más allá de otro lugar, Jesús no podía estar prometiendo nada que se relacionara con un más allá, tal como lo vemos aquí en este momento. Pero luego prosigue el Papa y dice que vida eterna significa la vida auténtica, la vida verdadera. Es lo que significaba en el contexto de la época. Y luego, agarrándose a Platón, a pesar de que Benedicto XVI rechaza la Ilustración europea, eso es lógico, hay que disculpárselo, porque la Ilustración europea es la que ha quitado el poder a la Iglesia Católica. Pero apoyándose en Platón, que es otro ilustrado, pero un ilustrado clásico, nos dice una cosa brutal.
La vida verdadera es la vida auténtica y es eterna, porque si tú te aferras a la verdad, ya no importa que tu vida biológica se degrade, porque si has vivido la verdad, ya eres eterno. Es decir, si has vivido lo auténtico y la verdad, que es el amor, te conviertes en una persona eterna, aunque te mueras. Bien, es verdad que Benedicto XVI deja puertas abiertas, pero claro, si tú te vas a Andalucía y dices que en Extremadura está Andalucía, pues no hay que pensar mucho, ¿no? Yo creo que Benedicto XVI realmente considera que la profundidad del mensaje cristiano elaborado de Jesús es vivir el amor en la tierra, y que eso te hace eterno, y que si no lo vives, cuando te pilla la muerte, ya no puedes ser eterno, y que has perdido la oportunidad de la eternidad. Esta es mi interpretación, y a partir de ello os dejo a vosotros. Ana Mafé, cuéntanos. Pues nada, bueno, yo disiento un poco de Guillermo, pero no pasa nada porque, como he dicho antes, cada uno lleva sus propios zapatos y aquí lo bonito es participar, pensar y crear, pienso yo. Con respecto a las Misnas, que son los mandamientos judíos, hay 613 y en concreto hay 4 que hablan de amar. Amar a Dios, en Deuteronomios, amar a otros judíos, en Levíticos, amar conversos, otra vez en Deuteronomios, y no amar el idólatra. Jesús, cuando habla del amor, evidentemente esto se le queda corto. La pregunta es, que yo me hago, esta forma de interpretar el amor, esta forma de interpretar el amor de Jesús tan increíblemente universal y que como persona oradora ha trascendido siglos, entidades, personas, mundos. Esta forma de sentir el amor de Jesús y de transmitirlo, tan especial, tan única, ¿es de origen humano o de origen divino? Humano. Jesús, para ti es humano, para mí es divino. Hay 2 tipos de amor en esa época. Los griegos lo definen muy bien. El ágape, que es el amor divino, el amor que nos viene desde más allá de lo que es nuestra esfera humana, más allá de lo que es la tierra, más allá de lo que es nuestro propio concepto. Y esto es muy fácil de explicar. ¿El universo lo ha hecho una mente humana? No. Luego hay algo que no es humano, que construye y que está ahí. Pues eso que no es humano y que construye y que está ahí, en cualquier tipo de ideología, pues tiene un nombre. Si le llamamos Dios, si le llamamos todo, si le llamamos éter, me da igual. Esa voluntad creadora, supuestamente Jesús vino a explicar que esa voluntad creadora era su Padre y que esa voluntad creadora se nutría especialmente del amor. Y que su reino no era de este mundo. Luego, evidentemente, si Jesús hablaba de que su reino no era de este mundo, es que él estaba hablando de una esfera de pensamiento o existencia que no es la esfera de lo humano o de los instrumentos o de las herramientas humanas. Y él lo explica muy claro cuando dice, no se puede tener 2 señores. Y habla en concreto del dinero. El dinero es un invento humano. Es lo más humano que podemos tener en este momento en la Tierra a nivel universal en cualquier punto del planeta. Pues él hace ya 2000 años dice claramente, no puedes servir al dinero y no puedes servir al amor, pero no un amor entendido humanamente hace 2000 años como amarás a los conversos, amarás a otros judíos, amarás a Dios o no amarás al idólatra. No, el amor de Jesús no es esta lección, es una lección muchísimo más sofisticada, universal y extraordinaria. Muchos dicen que le venía de su maestro Hillel, que hablaba de amar a sí mismo como amar a los demás. Pero todo en la vida de Jesús, todo,
habla precisamente de algo que sí que estoy de acuerdo, según lo has contado tú, y es una interpretación muy, muy clara. Si el ser humano viene a la Tierra, viene a amar. El ser humano que viene a la Tierra a ganar dinero y a joder al prójimo, ese no se ha enterado de nada. Da igual en qué punto del planeta esté, da igual qué religión tenga, da igual a quién se aclame. La grandeza de ser humanos es venir a disfrutar y a disfrutarnos unos de otros. No venir a alimentar egos, no venir a hacer una cantidad de cosas que hay muchísima gente que no se las plantea, o que por el mero hecho de ponerse un traje, me da igual que sea el cristiano o el judío, y cumplir unos mandamientos, que ahí está otro de los quis de la cuestión. Los judíos llegan a Dios por el cumplimiento de las Mishnas, por el cumplimiento de las Mishnas. Y Jesús dice 1000 veces, ¿de qué sirve que cumplas una Mishna si no amas a tu hermano, si no te hablas con él? Todo ese tipo de lecciones que están fuera de lo que es la Torá y dentro de una esfera rígida de hace 2000 años, cuando Jesús las emplea como palabras de vehiculizar algo que es maravilloso, que es el amor, esa lección le viene de algún sitio que desde luego no es la tradición judía, ni la tradición esenia. No hay ningún, para mí, que lo he estudiado, ningún personaje que hable de un amor universal tan extraordinario. Y si encima juntamos el valor que públicamente da Jesús a la mujer judía, entonces ya se sale fuera de cualquier esfera. Jesús trata a la mujer hace 2000 años como actualmente ningún líder la trata. Con 2 ejemplos lo vais a entender a la primera. Jesús está entre una multitud y de repente a alguien le toca. Se gira y dice, ¿quién me toca? Y dice una mujer, soy yo. Jesús delante de todos dice, esa tiene más fe que todos vosotros. En el siglo III, IV, cuando se codifica la Biblia, o el Nuevo Testamento, voy a hablar con propiedad, cuando se codifica el Nuevo Testamento por San Jerónimo, que es mega misógino, que es romano, tú lees los textos de San Jerónimo de la mujer y lees los textos que hablan de Jesús, cómo dignifica a la mujer judía, y dices, esto no me cuadra. Este hombre está contando una historia que realmente ha ocurrido así y le ha llegado así. Porque el paradigma mental de un hombre misógino es imposible que se invente las situaciones de puesta en valor de una mujer judía que hace 2000 años era menos que un mueble, que salía de casa de su padre para depender de un marido, que si tejía en público era motivo de divorcio, que a los 12 años ya sabía con quién se iba a casar. Entonces, el paradigma de mujer, la mujer en la esfera pública hebrea, la mujer en la esfera pública hebrea no pinta nada. Cuando Jesús le seguían mujeres, eso es súper extraordinario dentro de esa cultura, que no estamos hablando de ahora, que sale, yo qué sé, un gurú y vamos todas detrás. Que no, que hace 2000 años una mujer hebrea no podía salir de su casa a pasear, aquello que no habían ni bares ni habían cosas de estas. Entonces, la figura de Jesús que se relacionaba con Juana, la mujer de Chusa, el intendente de Herodes, uno de los personajes más importantes, como si dijéramos ahora la mujer del ministro de Economía, y no de España, sino de China ya, que está escuchando un gurú. Tenemos una serie de datos que nos han llegado de Jesús o que no nos los han explicado o que la gente no ha querido profundizar. Pero yo entiendo 2 cosas bien distintas, y es que Jesús tiene un concepto del amor tan increíblemente revolucionario y valiente que me consta que esa mente es imposible que sea humana. Este tío venía así de fábrica, porque es que no ha habido otro igual. Gandhi se acostaba con niñas cuando era mayor a ver si tenía impulsos sexuales. Martin Luther King le puso tantas veces los cuernos a su mujer que casi la vuelve loca. Y así cojo toda la ristra de tíos que han ido de gurús y de salvadores del mundo y creo que no se salva ni Mandela. Podemos matizar algo, porque yo pienso que reconducir el debate en los términos que tú los introduces ahora es importante. Bajo mi punto de vista, el discurso que desarrollas ahora parte de 2 ejes. Uno,
de asegurar que Jesús no es humano, que tiene una procedencia exterior, que es divino, y dos, que él tiene la sabiduría exclusiva y que solo es suya. Y yo discrepo con las dos cosas, pero naturalmente hablando siempre desde el punto de vista desde el que he iniciado este coloquio, que es que difícilmente nadie puede afirmar nada absoluto que represente una certeza con respecto a Jesús. Con respecto a lo que tú dices de la divinidad de Jesús, hay que analizar varias cosas. Si partimos de las probabilidades científicas de que una persona, un ser humano, haya sido engendrado por un Dios exterior al universo, yo no lo encuentro razonable. Es decir... Yo tampoco, Perdón. Yo tampoco. Para asumir algo así, hay que tener una certidumbre. Por eso el libro es Jesús y el reino de la verdad. Lo que no está probado no puede ser recogido como argumento bajo mi punto de vista. Pero en segundo término, hay que analizar que Jesús nunca, jamás se atribuyó ser hijo de Dios. Jamás. Lo máximo que dijo es que era Mesías. Y Mesías significaba ser heredero al trono. Cristo es la traducción en griego de lo que significaba Mesías. Jesús nunca se atribuye ser hijo de Dios. Los evangelios tampoco lo reconocen salvo el evangelio de San Juan. Los demás no mencionan en ningún momento que Jesús se atribuyera condición divina. Lo máximo que dijo fue que era hijo del hombre. Y algunas personas interpretan que ser hijo del hombre implica ser hijo de Dios. No lo entiendo. Lo que yo entiendo es que Jesús, el hijo del hombre, recibe una tradición cultural. Por eso es hijo del hombre. En el sentido de que el hombre se realiza cuando socialmente hace algo más que ser algo biológico. Y en el caso de Jesús, su realización como hombre, el ser hijo del hombre, es, bajo mi punto de vista, recibir una tradición cultural, espiritual, milenaria, que le han dado otros maestros, otros padres, pero que no son Dios ni que están fuera. Porque la idea de que un ser humano nacido en una comunidad judía tenga más sabiduría que el resto y que nadie participe de esa sabiduría, bajo mi punto de vista, es inconcebible. Primero, porque para que una proyección de sabiduría de semejante entidad tenga acogida, han tenido que impulsarla y traerla a otros desde atrás. Es la tradición. Uno no nace aprendido. Para que Jesús tuviera esa sabiduría exclusiva, tenía que haber sido él hijo de Dios, como algunos piensan. Yo no lo creo. Frente a esa situación, yo pienso que lo más razonable es que alguien le transmitiera esa sabiduría y que él la recibiera y la mejorara. Y por otra parte, ya no voy a decir nada más, por otra parte, hay que analizar qué es lo que significaba atribuir la divinidad en el siglo I a la gente, porque la recibían muchos. Emperadores romanos, figuras que tenían un calibre suprahumano en el sentido de que hacían cosas que los demás no llegaban a alcanzar, y la titulación o la atribución de divinidad se le daba a muchas personas. Cuando Jesús es incorporado por la secta que le recoge y luego le convierte en una religión, lógicamente para convivir y pervivir como religión se enfrenta y compite con otro dios, que es el dios del Sinaí. Tiene que competir con los emperadores romanos, que son dios, hasta con figuras como un tal Apolonio griego, que era politeísta y que también se le daba consideración divina. Quiero decir, para el catolicismo, para el cristianismo, difícilmente se hubiera podido sobrevivir si Jesús no hubiera sido Dios. Y de ahí entiendo yo, entiendo, sin afirmarlo con rotundidad, de ahí entiendo yo que el Evangelio y el Dios cristológico, el Jesús cristológico, no le quede más remedio que transformarse en un mito y hacerse Dios, porque si no, no hubiera podido sobrevivir a la muerte de esa otra manera. Juanje. Vale, un segundín solo. Sí, Ana. Bueno, no me quiero colar, solo dos cosas. Sí. Retuiteo. Vale, desde el punto de vista práctico, tú lo que estás diciendo es que a base de empollar mucho, de estudiar mucho y de tener mucho conocimiento, se puede llegar a la brillantez que tuvo Jesús, ¿no? Que el conocimiento te legitima para ser una extraordinaria persona y una súper buena persona. Sí, no he dicho eso. He dicho que Jesús recibió esa tradición espiritual de grandes maestros que la tenían acrisolada y la transmitían a las personas
que alcanzaban la capacidad para comprenderla. Como hoy, para ser ingeniero de caminos, vas a una universidad, te haces ingeniero de caminos. En aquel tiempo, la sabiduría rabínica era una transmisión. O sea, yo no concibo el conocimiento sin transmisión. A mí me gustaría que opinaran un poco María y Rubén, ¿no?, sobre este extremo. Te lo digo porque a lo largo de la historia hay personas con grandísimos conocimientos, ¿vale? Toda la cúpula mayor de Himmler y compañía, que eran grandes cerebrines y no desarrollan el amor. Con lo cual, te lo digo porque yo de pequeñita quería estudiar lo mismo que había estudiado Jesús, para poder hacer sus obras. Y según me he ido haciendo mayor, me he dado cuenta que hay muchísima gente que estudia teología y que estudia psicología y que estudia medicina y no desarrolla absolutamente para nada el amor. Entonces, entiendo que tú coges esos ejemplos de estudiar ingeniería y demás, pero luego hay algo que se descuelga por ahí. Entonces, me he referido a la tradición espiritual, ¿no? Lo de ingeniería es un ejemplo recurrente que puede ser poco feliz. Pero por eso mismo, si hablas del espíritu, ya no estás hablando de la materia humana, estás hablando de, pero es que el espíritu de algo que se nos sale. No se nos sale. El espíritu forma parte de la conciencia de un ser humano. Que alguien quiera externalizarlo al macrocosmos y que proviene de un ente divino, yo eso en el siglo XXI no lo puedo asumir. Yo no sé si María o Rubén nos podrían, porque si no vamos a acaparar un poco el debate. ¿Qué opináis? No, te pido la matización porque así te entiendo. Ya está. Bueno, iba a ir Juanje, pero bueno, si María y Rubén quieren enfatizar alguna cosa... Yo solamente quería decir que, bueno, que me parece muy interesante que tanto Ana como Guillermo han hablado de que hay que separar dos Jesús, desde el punto de vista histórico y luego el Jesús que surge a partir del siglo III, ¿no? Eso me parece que es bastante, digamos, interesante. Es otro Jesús que entramos en la, digamos, carácter teológico. Y todo me parece también lo que ha dicho Guillermo bastante, digamos, interesante, que Jesús se le digamos, atribuye una transmisión, que alguien le transmitió toda la tradición, digamos, oriental. Y quisiera hacer, digamos, mención, si él, digamos, ha leído o ha estudiado el libro famoso de Los años perdidos de Jesús, de Nicolás Notovich, que habla de un Jesús de Nazaret que parece ser que, bueno, que se mete en una caravana de mercaderes y acaba en la India. Y que hay algunos textos que han aparecido, digamos, budistas, que hablan de un rabino, de un joven rabino, más o menos lo sitúa en el siglo I, y que realmente va a ver a sus maestros, más o menos podemos hablar de que eran los Reyes Magos, digamos así, entre comillas, y que bueno, que toda esa tradición que él luego va y desarrolla en su predicación entronca bastante con esta tradición. Y, por ejemplo, se me ocurre lo más significativo que yo oí o que yo estudié era el famoso Sermón de la Montaña, que hay un texto, digamos, budista bastante parecido. De hecho, sí, matizar, Juanje, que bueno, de todos es conocido prácticamente mis aventuras también por Tailandia, porque también he estado viviendo en este país. Y bueno, decir que he estado hablando con varios venerables y varios monjes y todos me han comentado efectivamente que dan por hecho, ¿no?, que existió este rabino que mencionas, vamos. Sí, concretamente es un periodista, era un aventurero, bueno, ahora nació en Crimea, lo que eso sería, digamos, Rusia, que habla de que estuvo allí en varios monasterios y hablaban de un rabino que realmente que estuvo un estudioso y que realmente quizás esto entronca un poco con ese misterio que hay de cómo él realmente tenía esa gran formación, ¿no?, esa gran formación filosófica. Y voy a decirte que si digamos Guillermo ha estudiado esto o sabía este dato. Esa es la parte, yo creo que más interesante y probablemente clave, pero que yo no siempre rehuyo verla desde un punto de vista individualizado en un solo ser humano, ¿no? Yo prefiero ver, porque el tiempo antiguo nos trae referencias individuales, pero en realidad porque es más fácil y es más asimilable que hablar de lo colectivo. El libro que a mí me parece trascendental, que lo he mencionado antes, es el del filósofo francés, del siglo XIX, de finales del XIX,
principios del 20, Edouard Souret. Edouard Souret escribe un libro que se llama Los grandes iniciados de la historia. Y empieza con Brahma y acaba con Jesús. De tal manera que te va relatando que desde Brahma aparece una tradición del Dios único que se opone al politeísmo en la historia. Brahma se enfrenta a las sacerdotisas druidas, las celtas, que sacrificaban a las personas en los actos religiosos, se opone a ella, se convence del Dios único, lo lleva a Irán. En Irán aparece Brahma, en vez de Rama, Brahma. Luego esto va a la India, acaba en Arjun, y acaba en Krishna. Y de Krishna sigue navegando. Krishna también es, curiosamente, concebido por una virgen, que es la hermana del rey. O sea, que esto se dice que esto de atribuir la encarnación en la virginidad se había hecho ya en la historia con anteriores personajes para encubrir a los iniciados, que en realidad eran los que habían engendrado a este tipo de personajes de esta altura. Bien, cuando hablamos de Moisés y como líder, y le vemos como el hijo del faraón que llegó en el canasto y que luego se lleva a su pueblo al monte Sinaí, estamos viendo una leyenda bonita, pero hay que ver detrás de esa leyenda qué es lo que hay. Yo tengo el convencimiento de que en Egipto, bueno, esto sí que está probado, en Egipto la tradición ocultista tenía al dios único, por eso nace el dios Akenatón en su momento, y los sacerdotes transmitían a los faraones estas verdades y aconsejaban el gobierno. Cuando Egipto entró en decadencia, lo que sucede es que, bajo mi punto de vista, estoy diciendo lo que sucede, pero no en sentido afirmativo, es que Moisés realmente lo que hizo en Egipto fue ser un iniciado, y que los sacerdotes que ya estaban viendo la decadencia de Egipto y que sabían que la verdad tenía que ser transmitida a otro, le eligieron a él. Atravesó las pruebas iniciáticas, recibió la tradición ocultista y se fue con su pueblo, con el pueblo elegido, pero no por Dios, elegido por sacerdotes egipcios, para que esa verdad, que ya no podía contenerse en la civilización egipcia, se contuviera, como siempre había pasado a lo largo de la historia, en otro tipo de pueblo, en otro tipo de civilización. De tal manera que cuando Moisés llega al monte Sinaí y sube andando y dice que se ha encontrado con Dios, está representando algo que había sucedido hace mucho tiempo. Es una forma de contar de otra manera a su pueblo que él había recibido una sabiduría, pero que la había recibido ya en Egipto, mucho antes. Y cuando cuenta la tradición que luego da lugar al judaísmo, está contando esa verdad que ha navegado milenios y milenios y milenios de tiempo de otra manera. Se forma la tradición, como siempre pasa, la apariencia, pero detrás de la apariencia están los sacerdotes o las personas mistéricas que saben interpretar esa tradición en su profundidad. Y ahí es donde entraría la posibilidad, bajo mi punto de vista, que los esenios fueran los herederos desde Moisés de esa interpretación esotérica de la tradición mosaica, y que por eso Jesús alcanzase la capacidad para extender todo ese conocimiento de una forma tan grandiosa. Por eso yo no lo veo a Jesús como un individuo. Hay un capítulo del libro en el que doy un requiebro y digo que Jesús sería el último de los primeros. Perdón, sí, digo que sería el último que se convirtió luego en el primero. ¿Por qué? Jesús mismo decía que los últimos serán los primeros. Yo la interpretación esotérica que le doy a todo esto es que efectivamente él fue el último iniciado, el último gran maestro de la historia de la humanidad, pero que se transforma en el primero porque es el que es capaz de comprender con una extensión muchísimo mayor lo que encerraba la verdad filosófica que había generado la humanidad desde milenios atrás. Y esto, que no se puede probar, que solo se puede especular, hay que verlo desde el punto de vista de si es más razonable o si no es más razonable que la otra verdad que nos cuentan, ¿verdad? Porque a mí me da un poco de prudencia lo de hablar, porque es que sí. Me gustaría. María o Rubén iban a decir algo. Bueno, es tu libro y lo bueno es que ahora te están
es el proceso. De esto va el libro, ¿no? De que la gente lo Claro. lea y si pudiese sentarse contigo, rebatirte y decirte, ¿pero cómo dices esto? O al contrario, Efectivamente. cuestionarse cosas que están ahí Ujú. enquistadas y que tenemos enquistadas y que por no hablarlas de la forma que nos apetecería, pues no salen. Eso se junta un poco con lo que decía Ana, ¿no? Yo coincido con ella en que me cuesta mucho creerme que puede haber un personaje histórico, que si tú además preguntas a alguien esta pregunta, ¿con quién te gustaría tomarte un café? Creo que el 90% de la población te dice que con Jesucristo, o sea, y no lo dudan. Da igual que crean, que no crean en él, pero muchísima gente, no sé qué, pero mucha gente te dice, pues me gustaría hablar con Jesucristo, porque es un personaje fascinante. Me cuesta mucho creer que no la parte de tradición y de conocimiento, que esa sí que creo que es humano llegar a un nivel de conocimiento así o mayor incluso. El grado de la capacidad de amar y la capacidad de amar con mayúsculas que nos presenta Jesús, a mí me parece sobrehumana. No sé de dónde viene, pero me parece sobrehumana. No hay otro personaje que ame absolutamente para nada más, porque no hay nada más que el amor. Y eso para mí es sobrehumano y es un poco lo que decía Frank, porque Emmanuel es Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Eso era lo que significa Emmanuel, ¿no? Entonces es unir esa parte profética, de un hombre profético, en un personaje que tiene un don, o como lo queramos llamar, que es sobrehumano. Ujú. Y ahí, a mí es ahí donde me cabe el concepto de Dios. No me cabe en ninguna otra de sus representaciones porque por conocimiento y por mentes maravillosas, pues no sé, desde Leonardo que se nos escapa también esa capacidad mental, ¿no? Pero yo creo que hay algo sobrehumano en la figura de Jesucristo que han aprovechado la religión, que ha fracasado al aprovecharla, porque si realmente lo hubiese hecho bien, al cristiano lo irían señalando por la calle, o sea, lo señalaríamos por la calle, no nos haría falta que se manifestase como cristiano, sabríamos qué es, porque viviría la vida del amor exclusivamente. Ujú. Entonces el fracaso viene después, pero el libro va de esto, ¿no? Va de que, y tú hay un capítulo en el que hablas con gente y les preguntas algo y te contestan, pues a través de redes, que es de donde te puedes comunicar con ellos, pero va de cuestionar cosas, ¿no? Y de cuestionarse si uno quiere honestamente lo que significa en su vida manifestarse como creyente o como no creyente, también, con las dos cosas. Ujú. Porque a veces es muy Pero la pregunta clave es, ¿tú crees que Jesús era un ser humano o que procedía de un Dios fuera A del ver, universo? No, es que esto es lo que estamos hablando. bueno, pero no creo que mi opinión sea muy importante. Yo doy mi opinión sin problema, Muchísimo. pero es la pregunta que se tiene que hacer todo el mundo. A mí me interesa el Jesús humano, me interesa el Jesús humano, es el que a mí me interesa. Pero no encuentro explicación a esa capacidad sobrenatural de amar, no la encuentro. Pero el Jesús que a mí me enganchó en un momento y al que yo durante mucho tiempo perseguí a ver qué me podía decir es el Jesús humano, por supuesto, y con todas sus contradicciones. Pero, por ejemplo, ¿encuentras también infrahumano el hecho de la existencia de Jack el Destripador? Porque eso tampoco lo hacen los humanos. Sí, no, es un comportamiento, por desgracia, sí que es humano, aunque no nos lo podamos creer. No nos lo podamos creer. Ese grado de maldad. Yo sé que tú vas al extremo, un extremo y el otro, pero el grado de maldad, el comportamiento ya que el destripador implica una ausencia absoluta de empatía, no se da igual, no siente absolutamente nada. Por eso bueno, lo contrasto. Pues igual es hijo del demonio, ¿no? Si no, tampoco es humano, ¿no? O es lo contrario a lo humano. Rubén. Nada, pues yo mira, siguiendo lo que habéis comentado ahora recientemente Ana, María y Guillermo, respondiendo un poco a la pregunta que Guillermo le ha hecho a María, yo sí que me mojo un poco ahora y yo, por ejemplo, sí que opino que Jesús tiene una procedencia humana, ¿no? Y me pregunto, bueno, partiendo de un gran desconocimiento que tengo de la realidad, ¿no? Del pasado y todo, pues siempre han existido personas con un alto conocimiento, sabiduría, inteligencia, personas por otra parte con una gran sensibilidad y luego personas como Jesús en las que ambas se unen, ¿no? Tanto sabiduría como una alta sensibilidad, mucha capacidad de amar.
existen personas de este mismo calibre, pero no sé si hasta tanto como llegó Jesús, ¿no? Pero con unas capacidades extraordinarias. Pero que su impacto en la realidad, en la historia de la humanidad, no ha sido tal, ¿no? Como el de Jesús. Y yo me pregunto a qué se puede deber, ¿no? Porque que yo conozca o desconozca, existen personas brillantes, pero no tienen este impacto. Entonces, pues el contexto creo que es algo que tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, en las culturas orientales, ¿no? Budismo, taoísmo, bueno, todas estas retahílas, son tradiciones como más amorosas, por llamarlo, etiquetarlas de esta forma. Entonces, un personaje como Jesús, no, en ese contexto, tal vez no contrastaría tanto como en el contexto de judío. No lo sé, ¿eh? Lo estoy lanzando al aire desde mi desconocimiento. Entonces, no destacaría tanto en una sociedad así. También creo que un posible, desde mi posición o nuestra posición en España en concreto, ¿no? Pues otro posible factor, pues el impacto de que el adoctrinamiento católico ha tenido, pues tal vez haya dejado un deje de idolatración hacia Dios, hacia Jesús, hacia esa figura. Pero bueno, son hipótesis, ¿no? Que lanzo al aire. Sí. Frank, Quizá al punto de que sea como Jesús, que era que su doctrina, ¿no? Por llamarlo, era amor por el amor. A lo mejor a ese punto sí que admito que pueda ser Jesús el único. Pero también admito que hay muchísima gente, bueno, ha habido y habrá y hay muchísimas personas con unas capacidades alucinantes, al igual que Jesús. Eso era lo que quería decir. La presencia, te doy cuenta de una cosa, la presencia de Rubén en este proyecto, la de los dos son interesantes como, porque están como prologuista y como epiloguista. Yo en Rubén he visto una persona, tiene 21 años, he visto una persona de una madurez tremenda para su edad. Para lo que yo puedo conversar con los chicos de 21 años, Rubén supera mucho el umbral. Y por eso cuando me encuentro con chicos jóvenes que tienen estas capacidades, te les imaginas 20 años más adelante a dónde van a llegar, ¿no? Entonces, Rubén es una persona joven que es la esperanza de todos nosotros, ¿no? Los jóvenes que piensan, reflexionan, que están un poco fuera de la cadena que estamos habituados a ver, pues son personas en las que podemos confiar que la humanidad tenga la recepción de la tradición. Como hablábamos antes de que Jesús recibe una tradición, la tradición siempre se va un poco para allá. Y María, por su parte, es una persona que confía mucho en los jóvenes y que le gusta vivir mucho con los jóvenes. Al punto de que, bueno, pues la relación que como pareja tenemos con los jóvenes es habitual. Y dentro de las cosas que los jóvenes te pueden dejar, pues hay que esponjarse. Los dos tienen ese sentido dentro del libro. Nos falta por todavía culminar el prólogo de María, que será magnífico porque escribe muy bien, y el prólogo de Rubén hay que leerlo. Hay que leerlo. Por supuesto. Espero que lo leáis. Hay que leerlo porque un chico de 21 años que ha hecho un prólogo, un epílogo tan profundo, tan marcadamente hondo, con referencias a autores filosóficos de la tradición occidental europea y de la oriental, pues bueno, pues tiene mucho empaque, ¿no? Y por eso yo quería que darles la palabra, porque me parece que es interesante. Un libro, cuando se escribe, yo este libro lo he escrito en pandemia, confinado en casa de mi madre en Asturias, que es donde me ha pillado, y lo he hecho más o menos en un entorno placentario y en un sitio refugiado de todo lo externo, y me ha venido de repente Jesús a la cabeza y he tenido que sacar todo lo que tenía dentro, y lo he sacado. Pero ellos dos ya se incorporan al proyecto y se unen, y el libro ya pues va siendo de 3, aunque yo haya escrito la mayor parte. Entonces me interesaba que os fijarais en los perfiles, ¿no? María es una mujer de una generación, de mi generación, pero que todavía está activa mentalmente, que tiene curiosidades, intereses y que no desdeña a la juventud.
y Rubén es el joven. Mi abuelo, que está en el fondo, que también me le mencionó por el libro, mi abuelo pretendía que yo incorporase a mi juventud su experiencia. Y nuestras conversaciones filosóficas jugando al ajedrez iban de esto, ¿no? Y yo en aquel tiempo pues rechazaba muchas de estas cosas porque el joven siempre tiene el apetito y la vanidad de que sus equivocaciones tienen que ser propias. Pero mi abuelo también tenía mucha confianza en la gente joven, y yo creo que esto, cuando hablamos de Jesús, hablamos de juventud y de libertad. Yo creo que Jesús fue joven, fue un hombre muy joven y muy libre, ¿no? Y en fin. No sé. Frank. Sí, bueno, estaba escuchando interesantísimo. Quería volver un poco atrás porque, Guillermo, tú has indicado una observación que Benedicto XVI hace en su libro y a mí me ha sorprendido mucho. Es decir, este concepto de la vida eterna como una vida en la realización de este mundo, que es precisamente el espíritu del Sanata Dharma, mal llamado hinduismo. El hinduismo es una palabra colonial. No se llama hinduismo, se llama Sanatana Dharma, así es como se llama la antiquísima religión de los Vedas en este caso. Nos viene de ahí por una parte, y luego lo encuentras en prácticamente la totalidad de lo que puedes llamar, en este caso, las religiones indoeuropeas, precisamente. Y hablando precisamente de esto de las religiones indoeuropeas, hago también la observación del el primero y el más grande de los líderes religiosos indoeuropeos, que fue a quien vamos a llamarle en la forma castellanizada, que es Zaratustra. Siglos, milenios antes de Jesús en este caso, y por lo tanto el concepto de agape y este concepto de amor que se ha hablado aquí está presente en las gazas de Zaratustra, en los himnos de Zaratustra, quien lo quiera leer, siglos y siglos y siglos antes. O sea, no es una cuestión que sea exclusiva de Jesús, el hecho de querer o amar a una persona, o convivir con una persona, o aceptar a una persona, sea quien sea esa persona, por lo menos tener esa apertura. Eso es lo que se llama las ameshas spentas, se llama, que son las 7 personalidades de esta deidad que se llama Ahura Mazda, ¿no? Mazdayasna se llama la religión. ¿Vale? Eso es una observación que, por cierto, además tengo que decir, porque se ha tocado el tema, el Mazdayasna la Mazdayasna es la religión más egalitaria del mundo. No hay un líder espiritual que haya tratado a las mujeres como Zaratustra, lo siento. Y además, es que está en las gatas, está escrito por él, porque el autor es él. En este caso, de Jesús nosotros no tenemos nada escrito, se escribió sobre el mensaje de Jesús. Y ciertamente, sí, Jesús es cierto que parece que tuvo, sí, una relación muy inusual en el trato hacia las mujeres, que no se tenía en esa época, como muy bien tú has indicado. Digo esto de los líderes religiosos indoeuropeos, iranios en este caso, precisamente porque la única persona que los judíos llaman Mesías, y que hasta el momento ha sido un Mesías para ellos, ha sido Kerosh, a quien conocemos nosotros como el rey Ciro. Es la única persona a la que los judíos, y un gentil, ¿no? un no semita, es la única persona a la que ellos le han dicho hasta el momento Mesías. Iba a hablar también no voy a quitar más tiempo porque queda poco tiempo, me parece, de esta cuestión de Bar Adam, que significa el hijo del hombre, y el otro que se llama Bar Abba, que es el hijo del padre, que es aparentemente en ese, no sé si, yo compraré el libro, por supuesto, pero no sé si te has referido a Bar Abba o Barrabás, que es como se llama en el famoso, esta famosa situación cuando están frente a Poncio Pilato y la gente elige a Barrabás. Barrabás no es un nombre, Bar Abba significa el hijo del padre, que en ese caso, entiendo yo, y me corriges, Guillermo, si es el caso, o cualquiera de los, ¿no? En ese caso es un título que le corresponde al primogénito o al hijo mayor. Esa es la observación que tenía que hacer. Gracias. Has introducido lo de primogénito, que es interesante también, porque cuando hablamos de la primogenitura de Jesús, si lo relacionamos, que las costumbres judías eran ungir con aceite, he dicho ungir con Z, que es a los bueyes, ¿no? Ungir con aceite, con los óleos, al primogénito era la costumbre judía.
Yo creo que cuando el cristianismo habla de que Jesús es el hijo primogénito de Dios, esa es la apariencia. Lo que yo interpreto es que la primogenitura de Jesús, el ser es por ser el primero en descubrir la verdad, el que alcanza la verdad. Y eso es lo que le da su carácter primogénito con respecto a nosotros. Yo en el ensayo prescindo de que Dios, un Dios externo, pueda estar ordenando todo esto. Y creo que, como he dicho ya antes, el Hijo del Hombre es una persona que recibe una tradición especial que le hace tener una conciencia diferente al resto de los demás, que el Hijo del Padre puede ser seguramente el hijo del anterior maestro que le transmite a él esa sabiduría. Jesús tuvo que tener algún maestro específico o un grupo de maestros. Él cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado en la crucifixión? Es interesante, porque ahí lo que se está planteando es que él cuando está a punto de morir se está cuestionando su vida, ¿no? Cuando dice, ¿por qué me has abandonado, Padre?, normalmente lo hemos interpretado como que ¿por qué Dios no hace nada para devolverle la vida? Yo lo que pienso es que Jesús lo que está es interrelacionando su vida anterior y se pregunta en relación al Padre, a su Maestro, ¿por qué le ha abandonado? ¿Por qué la verdad que me has dado no funciona y estos me crucifican? No lo entiendo. Entonces él se cuestiona en ese instante de crucifixión, se está cuestionando todo y por eso se pregunta el abandono en el que está, en el desarraigo profundo en el que se encuentra. Pero luego dice, me encomiendo a tu espíritu. Al final, la duda que tiene con respecto a la certeza de su verdad, en ese momento que es lógico que la tenga, la resuelve volviendo a la verdad, reafirmándose en la verdad. Y entonces ya descansa y se transforma el Cristo histórico, se transforma en el mito. Es un momento, yo lo he llamado, en el libro lo llamo un Cristo de transición. Es un Cristo que va abandonando la vida biológica a medida que sube al Calvario y poco a poco, cuando le enclavan en la cruz, está experimentando la transición hacia la eternidad, pero hacia la eternidad de la verdad, no hacia la eternidad del más allá. Pero claro, vuelvo a decir, claro, yo es que no soy nadie para imponer una verdad que en otro caso, si se impusiera, sería arbitraria. Hay teólogos, hay científicos, hay gente de mucha sabiduría, y a mí es que se me ha ocurrido escribir un ensayo después de que Jesús tuviera fascinación desde que le veía en las películas en mi casa, cuando irrumpió con Jesucristo Superstar, que me encantó, porque veía un mito moderno. Y entonces lo que he hecho ha sido un guiso procedente de muchos factores y que no sé, a Rubén le ha gustado, pero hay mucha gente a la que me imagino que no le gustará. Claro, habrá gente que no le gustará, porque aparte de cuestionarse las cosas suele ser incómodo, cuando menos incómodo, cuando tenemos la certeza, y sobre todo en este momento que estamos viviendo ahora, yo creo que se van a dar los dos extremos, la gente que se lo va a cuestionar, se va a cuestionar muchas certezas, y la que necesita otras a las que agarrarse, ¿no? Y suele ser incómodo plantearse cosas. Entonces, en ese sentido, tu libro es incómodo, pero bueno, de eso se trata, de pensar un rato y de seguir el camino que tú marcas hasta donde queramos seguirlo, claro, y luego cada uno saca sus conclusiones y es honesto con sus conclusiones, claro, porque luego hay que ser honesto con lo que uno cree que sabe o que cree practicar. Esa es la segunda parte. El personaje humano yo creo que gana mucho como persona, el hombre gana mucho si lo apartamos de la parte divina que explicaría cosas que son incomprensibles, porque entonces nos quedaría como que es algo que no podemos alcanzar. Por eso yo cuando lo veo fríamente, el aliciente es que yo puedo llegar a conseguir algo, porque si solo es divino y yo no creo ser divina, pues no me queda nada, no llego, ¿no? Entonces, bueno, hay que leer el libro de Guillermo y cuestionar. Ana, cuéntanos. ¿Te has quedado? Nada, en la línea de María, que aquí lo importante es pensar y cada uno crear su propia conciencia del yo, de su divinidad y de sus conexiones. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a lo que se ha dicho, pues hombre,
Yo, si me pongo en plan pesada, tengo que matizar que Brahma supuestamente nació, según dataciones de carbono 14, y por ahí alguna de 6000 que corre por la wiki, otras del 1200, 1100 antes de Cristo, y que en realidad pues sus textos se empezaron a codificar según la tradición oral pues hacia el siglo IV o V después de Cristo. O sea que no hay textos originales de Brahma. Esto hay que matizarlo. Si estamos hablando en plan un poco científico. Entonces, no, sí, esto lo he dicho antes, Frank. Entonces, matizo, no va por ti. Y luego, pues por lo demás, Jesús se refiere a alguien como Abba. Esa palabra viene de una tradición que se utiliza en hebreo hacia el siglo I o II antes de Cristo, y Abba significa papá. Entonces, no es la forma, o sea, Abba no es ninguno de los 72 nombres en hebreo que tiene Dios. ¿Y por qué no puedes pensar que papá fuera un esenio que era papá? Por la forma en que se aclama de él con su no presencia, y porque al final acaba diciendo que todos somos hijos de Abba. Con lo cual, si es una persona física, es evidente que no está hablando de un padre material de todos los hijos que tienen. ¿Y el texto exactamente dónde dice eso? ¿Dónde está? Pues, si me dejas un segundo, tengo aquí la Biblia. Claro, pero esta Biblia está redactada después de la muerte. No, pero lo que te estoy diciendo yo es que hay solamente tres veces que Jesús habla en hebreo y se recoge en lo que es el texto bíblico. Claro, pero es que la Biblia es importante analizar que la Biblia está escrita por personas que ni siquiera son los apóstoles y bastantes años después de la muerte de Jesús. Con lo cual, dar por sentado que eso que dice la Biblia es la verdad, a mí No, yo no doy por sentado eso. Digo que hay una serie de palabras en la Biblia, ¿vale?, que trascienden lo que es el contexto exégeta del momento. La tradición es que el problema de hacer exégesis sobre la Biblia es decir, o me lo creo todo o no me lo creo todo. Claro, pero es que el problema es que tú das por sentado y por cierto que Jesús decía esas palabras. Porque tengo que dar por sentado y por cierto para hacer una crítica lo que está puesto, y a partir de esa crítica textual extraer mis propias conclusiones. Entonces hablamos de que tú aceptas el Cristo evangélico como el Cristo del que estamos hablando. Pero claro, es que las perspectivas de internet... No, espera. Una cosa son los evangelios y otra es la exégesis bíblica. La exégesis bíblica que se hace a partir del siglo IV es la creación de una religión. Y los que estudiamos la figura de Jesús sabemos que hay una mitificación de esa figura a partir del siglo IV de manera exagerada, a través de la exégesis bíblica y de la construcción de lo que se llama la Iglesia, con una jerarquía totalmente homologada o copiada de lo que es la jerarquía social romana, en donde el estamento son hombres y hacia abajo pues se construye, pues no sé, pues el ejército, por ejemplo, con sus decuriones, sus centuriones. No te cuenta la diferencia que hay cuando yo, por ejemplo, observo perspectivas, pero no la doy a ninguna por cierta. Si tenemos que asumir es que Jesús dijo Abba, cuando eso lo dice la Biblia y lo han interpretado los exegetas de la Biblia, ¿no?, es una verdad que no se puede acoger por todo el mundo. Te quiero decir que habrá que ponerla en contexto. Pues eso no, si lo que yo te la pongo es en contexto. No está mal que desde el punto de vista práctico te digo que Jesús en varias ocasiones se aclama a alguien que no es un padre físico, en varias ocasiones. Ya, pero una vez... es que la cuestión es por qué tenemos que aceptar que Jesús se aclama al Padre. Pero por contexto, y porque Jesús era judío y los judíos creían en un ser superior que es su Jehová y tiene 72 nombres, Elías, Jehová, Yahvé. Pero tú ya haces el análisis de que se refiere a un Abba, que es un Abba que no tiene presencia y que no por es contexto. el Abba cercano. Claro, pero para eso podemos hablar de eso, pero tenemos que aceptar que esa es la verdad de Jesús. Y eso es lo que yo pongo en cuestión. O sea, que ninguna perspectiva puede alzarse como un basamento para poder llegar a conclusiones muy claras, ni siquiera las demás. Y entonces, desde ese punto de vista, por eso te decía al principio, que es que Jesús es inabordable.
Por supuesto. O sea, es cierto. Solo una pregunta. Entonces, ¿el Jesús que tú has descubierto cree en un ser superior, sí o no? No, es que yo, para empezar, yo no he descubierto ningún... Sí, hombre, la forma de interpretar a Jesús, esto es un redescubrimiento tuyo a nivel particular que nos lo muestras en tu libro y me parece maravilloso y ya te he dado la enhorabuena y te lo digo de corazón. Entonces, lo que quiero decir es que es para entenderte. Esa perspectiva tuya es que para ti Jesús no creía en un ser superior. No, pero es que esa perspectiva yo la relativizo. O sea, Vale. Digo que la perspectiva que se puede intuir que yo tengo de Jesús en el libro es la que yo entiendo verdadera, pero no es la verdad. Te veo muy espinosa a ti. No, es que la verdad no la puede sostener. Nadie la tiene, eso es cierto. Y desde luego, si tenemos que hacer una técnica reduccionista, yo particularmente con toda humildad entiendo, o sea, que la perspectiva menos creíble de toda esta historia es que Jesús fuera hijo de un ente exterior al universo sobrenatural. O sea, porque eso me parece contrario a toda la lógica, a toda la ilustración europea y a la civilización en la que yo vivo. Ahora, ojalá que eso sea así. Vamos a ver, si tú a mí me dices que yo mañana me muero, me voy a encontrar con mi padre y voy a poder volver a jugar al ajedrez con mi abuelo y a charlar de nuestras cosas, ojalá que aciertes. Pues sí, te lo prometo. Esto lo estoy deseando. Te lo prometo, porque vas a encontrar a tus seres amados. El pasaporte lo tienes. Pero para mí, en términos de razonabilidad, lo tengo que rechazar. Porque la fe a mí no me vale. O sea, precisamente el cambio de modelo teocéntrico al Renacimiento se produce, date cuenta de la cosa, porque los escolásticos, los filósofos del cristianismo no conseguían razonar la existencia de Dios. Y al final los positivistas dijeron, bueno, como no podemos razonar la filosofía por la filosofía de la existencia de Dios, digamos que Dios existe porque es. Y entonces el hombre del Renacimiento dijo, esto no me vale. Y entonces volvimos al antropocentrismo. Pero lo importante es que cuando los filósofos del teocentrismo, cuando los propios cristianos querían una razón filosófica para Dios, significaba que habían dejado de creer en Él ya. Porque si la fe bastara para creer en Dios, no necesitarían la filosofía. E intentaron buscar el refugio de la filosofía porque estaban debilitándose. Porque la fe debilita, porque es lógico. Porque si tú estás en tu contexto, eres un hombre en la Tierra y te dicen que existe un ser que tú no has visto nunca, que ha aparecido a los 3,5 millones de años de creación del hombre, y que ese ser es el que lo ha hecho todo y el que todo lo sabe, pues la duda, por lo menos en la civilización cartesiana occidental, en la Ilustración, la duda, yo creo que la tienen hasta los papas. Totalmente. Sí, perdón, Sí, tengo Frank. que, simplemente por la referencia hacia mí de Ana, debo contestar. Primero que todo, yo en ningún momento he hablado de ningún Brahma. Yo he hablado de Zaratustra. Ashur Spitmana Sartosh, Vale, disculpa. de Zaratustra, a quien además se le ha ubicado históricamente su fecha de nacimiento. Incluso han ubicado su fecha de nacimiento el 24 de febrero del año 1738, antes de la era común. No obstante, si uno se quiere alargar para allá, hay fuentes clásicas. Janto de Lidia es uno de ellos. Aristóteles es otro. Lidia también creo que habló de Zaratustra. Es decir, estamos hablando que Janto de Lidia ubica a Zaratustra 5.000 años antes de que Jerjes cruzara el Hellesponto. 5.000 años, es decir, estamos hablando del Neolítico, me parece. Eso es una observación, igual que la observación se puede hacer. No sé por qué vino el tema del desprecio a los bienes materiales, al dinero. La palabra dinero, es más, la palabra riqueza, como está traducida la Biblia, porque es una traducción, lo que tenemos no es la Biblia de los hebreos, no es la Tanaj que se llama de los hebreos, es igual que los musulmanes, las personas que no hablan árabe no pueden decir que han leído el Corán, han leído una interpretación o una traducción del Corán. La palabra dinero no existe ahí, como también la palabra riquezas, y la palabra riqueza luego se metió ahí porque cuando se decía lo de servir a dos señores, el otro señor era Moloch.
Y esa palabra, para quitar el nombre de un dios, porque sonaba muy feo para los cristianos tener ahí la referencia a otro dios, le quitaron el nombre Moloch y le pusieron riquezas. Por eso la cuestión y la referencia que se hace al dinero, ese culto, como si el dinero fuese algo pues pecaminoso. No sé por qué lo es, pero ok. Quería hacer esas dos aportaciones simplemente. Gracias. Muy bien. Sí, yo quería, antes de que termine el programa, ya que, bueno, apenas faltan 10 minutos, dar un pasito más y hacer una pregunta que siempre me la he hecho, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que Jesús no muriera en la cruz? ¿Y qué hubiera pasado en ese caso? Bueno, en este aspecto hay que valorar varias cosas. Los evangelistas son contradictorios en torno al número de personas que van y descubren el sepulcro de Jesús vacío. Unos dicen que solo va una mujer, María Magdalena, otros dicen que va acompañado de otras personas, y son contradictorios. Pero San Pablo, que es el primero, porque es el primero que habla, muy anterior a los evangelistas, no menciona para nada ni el sepulcro, ni menciona a José de Arimatea, ni menciona a ninguna mujer que fuera al sepulcro vacío y lo descubriera. Es decir, Pablo de Tarso solo dice que Jesús se apareció a los discípulos. Y eso es muy llamativo, porque cuando hay una contradicción tan grande y cuando Pablo de Tarso no percibe o no tiene la noticia de que José de Arimatea enterró a Jesús y de que Jesús salió de ese sepulcro después de muerto, cuando no tiene esa noticia y la tienen los evangelistas posteriores, tenemos que pensar que eso tiene muchos tintes de ser contributivo a una narración del mito, pero difícilmente puede sugerirnos ninguna verdad. Entonces, otra de las cosas que se ha hablado en este sentido es que Jesús no estuviera muerto y que simplemente estuviera en un estado letárgico el que luego podría salir, ¿no? No sé si sabéis algo más vosotros de todo esto. Yo ahí me pierdo ya. Yo sé que se han hecho estudios médicos y las heridas son mortales. Las heridas que sufrió en la cruz, ya hablo de textos romanos, no hablamos de tradición judía, porque los romanos también mantenían cierta, digamos, crónica sobre sus colonias, eran, digamos, heridas mortales, ¿eh? O sea, que eso de que, digamos, sobrevivió, bueno, es una teoría que está ahí, que se le ha dado bulo, pero yo creo que realmente que como hombre ese día falleció muerto en la cruz, vamos, eso, y luego, bueno, pues, luego se puede, digamos, interpretar lo que uno quiera, ¿no? Pero realmente las heridas son mortales, ¿eh? ¿Existiría el cristianismo en el caso de que no hubiera muerto? No, la verdad es que... Bueno, perdón. No, Guillermo, por favor, adelante. No, pues que ya ha acaparado mucho. A usted, es el autor. Claro. No, es el autor, claro. Es que yo no creo que exista el cristianismo, yo creo que es judaísmo todo. Y que simplemente el catolicismo lo que ha hecho es recoger los restos de Jesús en la cruz y como el pueblo judío los ha abandonado, los ha incorporado a su propia tradición. Pero evidentemente, si Jesús no hubiera muerto y resucitado, el cristianismo no existiría, porque esa es la parte mitológica de la historia y lo que le hace un Dios. Lo que pasa que en el libro yo lo que hago es analizar una cuestión, doy otro requiebro, o intento dar otro requiebro, y digo que el mito, en el caso de la religión, cuando no opera como en el cine, o sea, la realidad siempre es superior a la ficción, al cine. Pero hablando de religión, el mito siempre supera la realidad. Con esto quiero decir que cuando hablamos en religión de que Jesús era un Dios que resucitó, eso es un mito que supera la realidad y por tanto que no es verdadero. Porque no existe el mito que sea coincidente con la realidad. El mito siempre es superior a la realidad. Por eso yo entiendo que no resucitó entre los muertos y que por tanto el cristianismo que nos ha dado nuestra civilización, eso hay que decirlo. Los valores cristianos pues, han fundado Europa y al final se han secularizado en las sociedades modernas democráticas que tenemos por la dignidad del hombre. Pero esa gran proyección del cristianismo en las constituciones de derechos humanos que tenemos es una proyección basada en un mito, ¿eh?
en un mito que ha generado una religión que, en mi opinión, no deja de ser judaísmo muy mejorado por un hombre muy particular y muy extraordinario. Pero claro, yo vuelvo a repetir, ojalá que Ana tenga razón. Frank. Creo que también habría que agregar también, por cierto, un judaísmo helenizado, vamos a llamar. Estoy de acuerdo con Guillermo, un judaísmo helenizado que encima de eso también recoge y absorbe, en el caso católico, por ejemplo, en el caso incluso ortodoxo griego, recoge también la gran tradición mitraica, y obtiene mucho eso y hace una especie de ¿cómo llamarle? Hace una especie de religión mestiza de alguna forma, mestiza vamos a llamarle, que es además única en el mundo. Y hablamos, primero que todo, a la pregunta que has hecho, Fernando, lo leído y la evidencia, voy a decir, la evidencia me sugiere a mí que hay otros cristianismos que no tienen nada que ver con resurrecciones, los hay. La resurrección, de hecho, es más una cuestión de cultos precisamente que son helénicos, como los dionisíacos, por ejemplo, que la figura de Jesús además se parece mucho y es bastante anterior al Jesús histórico. Por lo tanto, es una absorción de eso y es una adaptación. Luego también trayéndose por delante tradiciones de los distintos pueblos europeos en este caso, porque el cristianismo se hace fuerte en Europa, no en Oriente Medio. Después es desplazada por el Islam, ¿okay? Se hace fuerte aquí y entonces ocurre pues esa, digamos que de alguna forma, pues digamos que esa colonización arquetípica, voy a llamarle, en los pueblos indoeuropeos en este caso, que tienen sus propios cultos y su forma, que es además muy distinta. Por eso he hecho la aportación anteriormente, porque y entonces les ponen en la cabeza en este caso, ¿no? El pecado original, el más allá y toda esta cuestión, que es algo que es medio oriental en este caso. Por lo tanto, sí hay sí habría otro cristianismo, se llamaría precisamente de otra forma. Aquí en España tuvimos entre los dos, tuvimos especialmente a los arrianos, que no eran católicos y que de hecho tuvieron mucho problema con los católicos, porque es una forma, es un cristianismo muy distinto. Es que se atribuyó el carácter de herejía y se persiguió, el arrianismo se desterró, como se desterró el rito mozárabe cristiano que también existía en España. Al final es lo que estamos hablando. El cristianismo sobrevive porque hereda la estructura jurídica del Imperio Romano y domina Europa durante la Edad Media. Esta es la realidad. Y esa dominación tiene como base fijar dogmas para esclerotizar las cosas y dejarlas fijas, porque el poder necesita la fijeza y necesita lo dogmático para poder permanecer. Es que no hay nada más arbitrario que la ortodoxia. La heterodoxia es el camino lógico, porque la heterodoxia es el cuestionamiento constante de las cosas y la evolución de una primera apariencia de verdad en busca de la consecución de la verdad completa. Luego, la heterodoxia debería de ser no solo premiada, es que debería de ser el camino que yo entiendo deberíamos de seguir y deberíamos proscribir la ortodoxia en todos los aspectos de la vida. No sé qué opináis. Ana, ¿queréis decir algo? Que nada, que estoy de acuerdo, que aquí a este mundo venimos a pensar y a crear y a dar lo mejor de nosotros mismos. Yo peco de pensar que todo el mundo es bueno y la verdad es que me llevo bastantes disgustos cuando entiendo que hay gente que vive desde el ego, desde la envidia, desde el tengo, o desde la política en todos sus aspectos, que cada vez es más vergonzosa. Entonces, me gusta pensar que el ser humano viene algo más al mundo que a producir, pagar impuestos y estar dentro de una legalidad cívica nacida de la Ilustración. Me gusta pensar que hay algo mucho más sublime que todo eso, que se resume en una palabra: amor. Y que si tengo que buscar a alguien para inspirarme físico en este mundo, pues mira que conozco personajes históricos, pero como Jesús no me llena ninguno. Entonces me voy a eso, a mantener conversaciones con un amigo que se llama Jesús, que lo encuentro en un plano donde el tiempo y el espacio no existen y que me encanta conectarme a él, igual que cierro los ojos y me conecto a mi padre, que hace más de
20 años que ha muerto, y sin embargo, cuando me conecto a su recuerdo, siento su amor vivo, como pueda sentir el de mi madre, que está a 12 kilómetros de aquí. Entonces, esta sensación me parece divina, y ahí es donde enmarco la dualidad de Jesús, que tenía un cuerpo humano, pero una forma de proceder o una mente que le vino de fábrica, divino. Y si él decía que era el hijo del Padre, y hay un Padre porque hay un universo, pues bienvenido seas, más como tú. Pues gracias, Ana. Quedan apenas ya 2 minutos para que, en fin, el tiempo justo para despedirnos todos. Juanje, últimas palabras Sí, yo quería decir dentro del realmente programa, claro. que esa dualidad que se llama de hombre y de quizás Dios, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista hay que seguirle, por ejemplo, con el ejemplo. Yo veo el cristianismo vivo, por ejemplo, y de hecho varias veces en los misioneros. Hace apenas 4 días ha salido un misionero católico español en Nueva York que repartía comida entre los desamparados. Ahí veo a Dios. Yo no veo, veo digamos en el ejemplo. Hace poco también una misionera estaba en África y le contaban lo que le viene encima. Y dice, bueno, aquí tenemos el ébola endémico, el cólera, digamos, endémico, algo más, pues bueno, pues que venga. Pero la fuerza que tenía esa gente, ahí hay algo. Yo no hablo que es divino o que es humano, pero hay algo. Esa fuerza que, digamos, impulsa a esa gente, pues yo veo ahí, digamos, mi fe radica ahí, no radica en lo que me digan. Es mi opinión personal, ¿eh? Yo veo ahí, en esa fuerza, en esa gente como mantiene esas condiciones, esa fe y ese amor por los demás, es donde yo veo realmente el mensaje que Jesús histórico o Jesús teológico, pues transmitió. Pues gracias. Concluyendo, querido amigo Guillermo, vamos ya a terminar este programa. Bueno, pues la verdad es que ha sido un programa precioso. Yo creo que he aprendido esta noche muchísimo y todos los que nos están escuchando y viendo también habrán aprendido muchísimo. Y te agradecemos de corazón esta noche el estar aquí en el Candelabro. Y bueno, ¿qué más puedo decirte? Que hay que comprar tu libro. Y eso. ¿Cuándo lo vas a sacar? En fin, ¿cuándo aparecerá ya a la venta? Lo quiero sacar en Amazon. En lugar de confiar en una editorial, como en veces anteriores, me han recomendado, yo creo que está bien, autoeditarte en Amazon. Y bueno, hay que manejar el proceso de maquetación del libro, que eso no es fácil. Y luego estamos trabajando pues en las fotografías de Rubén, en incardinar el epílogo y el prólogo. Nos falta Mariana, que no ha venido hoy aquí. Luego he pensado que podría haber venido y quizás ha sido un error por mi parte, pero como era cuestión de palabra, he dejado la imagen fuera. Mariana es una amiga nuestra que le gusta mucho la fotografía, es enfermera del Hospital General de Castellón y tiene un sentido artístico muy desarrollado, y ella va a ser la que se va a encargar de darnos la imagen que vale más que 1000 palabras. Entonces dependemos todavía un poco de todo. Pues gracias a todos los que estáis esta noche aquí, a Ana Mafé, a Juan G. Caparrós, a Fran Escandel, a Rubén Marzá, a María, a Guillermo. Muchísimas gracias a todos por estar esta noche aquí. Y bueno, queridos amigos, estimados oyentes, ya sabéis que nos podéis contactar, como es habitual, tanto en nuestro email info@elcandelabro.es, en nuestra página web www.elcandelabro.es, también en nuestro grupo de Facebook de El Candelabro. Y bueno, inmediatamente termina este programa también vamos a subir a iVoox, nuestra plataforma iVoox, donde tenemos todos nuestros programas desde un principio, y ahí pues podréis escuchar y descargaros todo lo que queráis. Gracias a todos, muchísimas gracias, y lo dicho, nos volveremos a encontrar el próximo viernes a las 12 de la noche aquí en el Candelabro. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Placer. Chao. Gracias a todos.